Buenos días, Rubén. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia en la distancia. Me imagino que veis todos lo que es la presentación. Si me puedes confirmar, Rubén, que se ve. Sí, Sí, Rubén. se ve bien, Juan. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada. El tema de espacios confinados es un tema bastante problemático, digamos que genera ciertas incertidumbres que, bueno, es necesario abordar pues, para, en un momento dado, facilitar un trabajo en las mejores condiciones posibles de seguridad al personal interviniente. ¿De acuerdo? Para empezar, hay cierta controversia en lo que se ha de caracterizar o definir como espacio confinado. Y ese es uno de los primeros ítems que tenemos que tener presentes y es una de las primeras cosas que hay que tener meridianamente claras. ¿Vale? En ese sentido, básicamente un espacio confinado es un lugar eh, que no está concebido para una ocupación continuada, ¿vale? Eh, pero en el que de manera puntual es necesario el acceso pues, para realizar distintos tipos de trabajos, sean mantenimientos, sean soldaduras, sean limpiezas, lo que fuere. Ese espacio, para empezar, tiene que tener unas dimensiones que pudiéramos entender como reducidas. Esto es muy elástico, por supuesto. Pero sí que ha de tener una entrada y una salida, digamos, limitada. ¿Vale? Eh, bueno, ¿y qué es esto de una salida limitada o una entrada limitada? Pues aquella eh, que no sea sencilla, que no sea rápida, que no sea segura o que pueda conculcar estos tres parámetros, ¿vale? Bueno, pues cualquier boca de hombre que podáis imaginaros, un depósito, una tolva, eh, un alcantarillado, pues bueno, entraría dentro de esta tesitura. Aparte de esto, aparte de estas reducidas dimensiones, de esta dificultad de acceso y de salida, un espacio confinado también se caracteriza por el hecho de que en su interior existan de primera mano o se puedan llegar a generar, fruto del trabajo o simplemente de la presencia de los ocupantes de ese espacio confinado, pues atmósferas que no sean compatibles con la salud de los trabajadores. Y ahí estamos hablando de atmósferas hipóxicas o pobres en oxígeno, anóxicas incluso, donde el oxígeno desaparezca por completo. Estamos hablando de atmósferas tóxicas o de atmósferas explosivas, ¿vale? Y como digo, no solo porque el espacio de manera intrínseca pues, bueno, pueda generar este tipo de atmósferas peligrosas, sino porque fruto del trabajo, insisto, de la presencia de los trabajadores, pues bueno, puedan modificarse las condiciones iniciales que pudiéramos haber entendido que eran ok y sobrevenir otra serie de condiciones que no son las adecuadas. Un espacio confinado, sí que tenemos que tener en cuenta toda una serie de pasos o de puntos a tener en cuenta para asegurar pues bueno, lo que es el trabajo seguro en este tipo de escenarios. ¿De acuerdo? En ese sentido, lo primero que deberíamos de hacer es una planificación de los trabajos. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues en primer lugar la identificación pormenorizada de los trabajos, de los medios y de los procedimientos que debieran de emplearse. Eh, y evidentemente estos trabajos eh, se debieran de correlacionar con el espacio confinado concreto y específico en el cual trabajaremos. No hay dos espacios confinados iguales. Pueden parecerse, pero no necesariamente tienen que ser iguales.
Con lo cual, amén de conocer perfectamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué, y en un momento dado bueno, qué potenciales peligros pudiéramos generar por desarrollo de ese trabajo en ese espacio confinado, pues lo que primero tenemos que hacer, o en realidad lo segundo que tenemos que hacer es hacer una evaluación de riesgos de nuestro trabajo en el espacio confinado X. ¿Vale? Hay que establecer cuáles pueden ser una frecuencia y probabilidad de que se nos presenten ciertas circunstancias, ciertos riesgos, e intentar minimizarlos, definiendo pues, toda una serie de medidas preventivas. ¿Vale? En ese sentido, bueno, pues atendiendo a la evaluación de riesgos, elaboraremos procedimientos de acceso seguro. Daros cuenta de que muchos de los espacios confinados combinan no solo la problemática intrínseca del espacio confinado que os he comentado antes, sino también el hecho de que se tiene que trabajar en altura o sobre estructuras que se tienen que montar en el interior de los espacios confinados, o empleando escaleras, o empleando cestas colgantes. Bueno, hay ciertas circunstancias sobrevenidas que todavía más si cabe condicionan el trabajo y que bueno, nos han de exigir pues toda una serie de protocolos claramente definidos de acceso, no solo para conjurar los riesgos derivados de lo que es un espacio confinado, sino estos riesgos, por ejemplo, de altura, que pudieran darse, o por ejemplo riesgos que pudieran sobrevenir, por ejemplo, de un trabajo de soldadura. ¿Vale? Con lo cual es muy importante eso, definir las pautas de acceso seguro. Definir claramente la pauta de trabajo seguro o de los distintos trabajos que se van a desempeñar en ese espacio seguro. Asimismo, aparte del acceso, se tiene que establecer una pauta de salida. No necesariamente el acceso y la salida tienen que compartir boca o tienen que compartir zona. Se puede acceder a un espacio confinado por un punto X y lo que es la salida realizarlo por otro distinto, por simplicidad, por facilidad, bueno, por la razón que sea, por tema del trabajo propiamente dicho, por la razón que sea. Entonces hay que tener definida clara esta pauta habitual de bueno, entrada, trabajo y salida. Amén de todo lo anterior, tenemos que tener muy claro cómo proceder en caso de siniestro. Hay que definir una pauta de rescate. De hecho, cuando se establece la pauta de acceso y de trabajo, estas tienen que establecerse, o de salida incluso, estas tienen que establecerse a la luz de lo que sería un potencial rescate o la posibilidad de un potencial rescate. En este sentido, por ejemplo, pues si accedemos con un retráctil, por ejemplo, deciros algo, accedemos a un espacio confinado por una boca superior con un retráctil que está anclado en una estructura por encima de lo que es la boca superior de un depósito. Bueno, se puede hacer con ese retráctil, pero tenemos que tener muy claro cuál es el sistema de rescate si esa persona pues, le da un vaído o tiene cualquier problema dentro de lo que sería ese depósito. Y ahí hay que jugar con la altura, digamos, a la que bajase. Bien sea porque utilice una escalera o bien sea porque en ese depósito hay una estructura interna que permite bajar o lo que fuere. Con lo cual, la pauta de acceso seguro que hemos establecido con un retráctil de cinta, por ejemplo, o de sirga o lo que sea, condiciona los equipos y los medios de los que yo debo disponer para posteriori, si es que hay cualquier problema, extraer a esa persona que ha sufrido un accidente o cualquier tipo de circunstancia. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, en muchas ocasiones, el personal que trabaja en estos espacios confinados no recibe la formación adecuada y suficiente que sería necesaria. Dense cuenta de que no suele tener una formación de base en lo que supone trabajar en un espacio confinado o la relativa a cómo trabajar en alturas o cómo hacer soldaduras de manera segura. Por ejemplo, un trabajo de soldadura en el interior de un depósito que tenga 10 metros de altura y al que haya que acceder mediante una escala, por ejemplo. Bueno, pues
Esto es el pan nuestro de cada día. Y desgraciadamente, insisto, el personal que trabaja y accede a este tipo de escenarios, pues en muchas ocasiones carece de la formación necesaria. A mí me gusta siempre decir que la formación es la trinchera o la primera trinchera de la prevención. Sin conocimiento, muchas veces no se actúa como se debe. Sin tener acceso a ese conocimiento, nos pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces, lo suyo es brindar toda la formación y la información necesaria para que el trabajador acceda en condición de seguridad al espacio o espacios en los que tengan que desempeñar su trabajo. E insisto, no hay dos espacios iguales. Puede haber muchas tesituras comunes, pero el planteamiento del trabajo, la formación e información para hacer un trabajo concreto, un espacio concreto, tiene que darse. Tenemos que meternos en la cabeza que hay que reflexionar en este sentido antes de realizar trabajos en espacios confinados. Aparte de esto, pues bueno, fruto de toda esta evaluación de riesgos, de todos estos protocolos de acceso, de rescate y demás, pues bueno, tenemos que tener una dotación de medios, de equipos y también una formación preliminar certificada y documentada de los trabajadores. De esta manera, en gran medida nos podemos asegurar de que el trabajador sabe qué va a hacer, sabe cómo va a hacerlo y va a realizarlo en condiciones seguras. El chequeo previo de lo que serían estos equipos, incluso el previo al uso por parte de estos trabajadores, es fundamental, porque en estos chequeos, más allá de que bueno, los EPIs de altura, los equipos de recepción autónoma, cualquier otro equipo que se pueda emplear en un espacio confinado requieran de un chequeo anual o incluso de calibraciones, como por ejemplo los explosímetros, los oxímetros, bueno, pues el hecho de que el usuario lo chequee de manera previa a la entrada, bueno, pues es una medida bastante acertada que no tiene por qué llevar mucho tiempo y que redunda en la propia seguridad del interesado, que es el usuario final de estos equipos. Antes, en esta misma línea, antes de lo que es la realización de los trabajos, tenemos también que caracterizar el espacio al cual vamos a acceder. Más allá de la evaluación preliminar de riesgos, tenemos que bueno, fijarnos en lo que es in situ, lo que son las características de las bocas de entrada y de salida, lo que es la integridad física o estructural de los puntos donde montemos los sistemas de acceso, los sistemas de evacuación, ¿vale? Y por supuesto tenemos que caracterizar lo que es la atmósfera en el interior del espacio confinado. Esta caracterización debe hacerse de manera previa a lo que es el permiso de trabajo y una vez dispongamos del mismo y antes de introducirnos y llevar a cabo los trabajos. En función de las dimensiones del espacio, la caracterización se llevará a cabo con explosímetros o oxímetros que deben estar calibrados, que deben estar inspeccionados y dicha calibración certificada, ¿vale? Y se deben establecer mallas de muestreo en continuo cuando se realizan los trabajos y de manera previa. ¿Para qué? Para no dejar ningún tipo de zona del espacio confinado sin evaluar, ¿de acuerdo? Evidentemente, el mundo de los explosímetros es amplio, extenso. Tenemos que conocer muy bien el aparato que tenemos entre manos y, bueno, con el display que tiene, pues trabajar con él, identificar y plantear cuáles son las alarmas correctas y, bueno, gracias a esa interface, pues al final teniendo en cuenta lo que en un primer momento podemos entender que podemos encontrarnos en ese espacio confinado a nivel de atmósfera peligrosa o tóxica, bueno, pues calibrar los aparatos para que nos den los avisos preceptivos. ¿De acuerdo?
También en todo momento tenemos que tener claro que la presencia de un recurso preventivo es fundamental. Un recurso preventivo que puede formar parte del equipo de trabajo o no. Todo ello se debe discriminar en lo que sería la evaluación de riesgos preliminar. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, y andando en la figura de recurso preventivo, también es importante en ocasiones, dado que los trabajadores que realizan los trabajos no son expertos en lo que es la materia de acceso seguro o lo que sería la materia de rescate, pues bueno, disponer de equipos complementarios que pueden ser a la vez recurso preventivo o un equipo facilitador de acceso y rescate, para que en un momento dado nos puedan cubrir estas posibles necesidades de facilitación de acceso seguro y de rescate en un momento dado, más allá de que bueno, una planta X pues disponga de un equipo de primera intervención. Tense en cuenta de que el planteamiento de cabeceras para accesos en altura en caso de espacios confinados bueno, puede ser complejo. Hay que estar avezado en el tema y ni que decir tiene que si se da algún tipo de emergencia, lo que es el rescate, pues bueno, no es sencillo que se pueda llevar a cabo simplemente por personal entrenado cada 2 años con cursos de 8 o 16 horas, por mucho que se les dé este tipo de materias. Tiene que llevarse a cabo por gente que ya tenga cierta destreza, cierta capacidad y que el concepto de rescate pues lo tenga claro, disponga de medios además, tanto movilización, desfibriladores, por ejemplo, camillas, sistemas de poleas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además de todo esto, es muy importante de cara a los trabajadores que realizan su labor en espacios confinados que, que puedan o que se vean inmersos en simulacros. Simulacros que bueno, planteen ejercicios de acceso y rescate y que permitan identificar las deficiencias en cuanto a los procedimientos o a la formación o a la pauta de acceso seguro que está establecida y definida que han de llevar a cabo. Si el simulacro es un simulacro de papel, si el simulacro no aborda estos distintos aspectos y no pone en el brete, en tesitura al, a los trabajadores que están en este tipo de escenarios, nos podemos encontrar que en una situación real, cuando vengan maldadas, la gente no sepa cómo reaccionar y al fin y a la postre, pues, bueno, pues no consiga solventar una situación crítica y generemos problemas. ¿De acuerdo? Insisto, lo he destacado aquí en esta presentación y creo que merece un capítulo aparte. Es muy, muy, muy importante la dotación a nivel de equipo, tanto para el acceso como para el trabajo, como para el rescate. Fundamental. Y que en base a ella, evidentemente, se definan los procedimientos oportunos de acceso, trabajo seguro y rescate. No me voy a extender, pero bueno, podemos estar hablando de sistemas de respiración autónoma, semiautónoma, podemos estar hablando de sistemas anticaídas, todo lo que es arneses, cascos, cabos, brillones, sistemas de poleas, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene todo el tema de la ropa, todo el tema de la protección respiratoria a nivel de máscaras, filtros, todo el tema de monos, de protección química, de mayor o menor grado de protección, todo lo que es el tema y no es menor de comunicación. Es fundamental que si hay un problema dentro de un espacio confinado podamos dar la voz de alarma. Entonces, todo lo que es la comunicación sin manos es importantísimo. Otro tanto ocurre con la iluminación. LEDs fríos, focos. Bueno, un espacio confinado no deja de ser, en la mayoría de las ocasiones, un espacio en el que no hay luz natural, en el que para trabajar tenemos que aportar dicha luz. Entonces, bueno, pues esto, ni que decir, tiene que hacerse bueno, conforme a las características que hayamos identificado de la atmósfera del espacio. O sea, si es necesario que todos los equipos
desde un arnés a un cabo hasta los walkies o pasando por las luminarias sean ATEX, pues tendrán que ser ATEX. ¿De acuerdo? Incluida la herramienta. Si hay que rascar la costra de un depósito de grano, pues tenemos que hacerlo con palas plásticas que no generen electricidad estática y que no puedan generar una posible incidencia fruto de que haya polvo en suspensión y eso genera una atmósfera explosiva. O sea que esto tiene que quedar meridianamente claro. Y después eso, muy importante también lo que les comentaba, el tema del rescate. Rescate que, insisto, es complejo y difícil que pueda ser llevar a cabo por el propio personal que realiza estos trabajos, porque, insisto, necesita una formación ya con más peso y unas destrezas aplicadas, y unos entrenamientos, y unos reciclajes. Pero que, claro, eh, tiene que responder a los procedimientos que se hayan establecido por parte de las plantas para llevar a cabo estas tareas de evacuación y de rescate. Procedimientos que tienen que existir y que no pueden ser genéricos. No pueden ser genéricos porque, a pesar de que el papel todo lo puede, o todo cabe en el papel, desgraciadamente, pues bueno, pues el hecho de que simplemente modifique una camilla y compre un nuevo modelo de una nueva marca, a lo mejor impide que pueda hacer una boca de 60, ¿vale? Con esa misma camilla, pues exacta, pero a lo mejor si hay que hacer un tiro vertical para sacar al rescatador, pues ya no me vale. Bueno, lo mismo ocurre con los trípodes de acceso, por ejemplo. Eh, Pueden existir trípodes de mayor o menor tamaño, que a lo mejor no en una cota suficientemente de altura para sacar a una persona del agujero si es que es una sacada suspendida. O puede que la anticaída retráctil recuperador que monte ese trípode no nos permita izar a la víctima con suficiente velocidad y lo que hagamos será exponerla durante un periodo de tiempo muy elevado a una atmósfera problemática. Bueno, pues todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta a la hora de definir este tipo de circunstancias. Y poco más. El tiempo es corto, se nos ha echado encima. Agradeceros de nuevo el haber acudido y si tenéis cualquier tipo de duda estoy a vuestra disposición.